El secreto que persiguió a Ana Gabriel durante décadas no empezó con una confesión, sino con una canción que millones cantaron como si fuera una herida propia. Simplemente amigos, parecía hablar de una relación que frente al mundo debía parecer normal, tranquila, inocente, mientras por dentro ardía algo que no podía decirse en voz alta. Por eso, durante años, muchos se preguntaron si aquella voz ronca, intensa y quebrada no estaba revelando algo más profundo que una simple historia romántica. La versión que circuló habló de 32 años de silencio, de una verdad guardada y de una vida privada protegida con una disciplina casi impenetrable. Pero lo más importante debe quedar claro desde el principio. Ana Gabriel nunca convirtió su intimidad en espectáculo. Nunca necesitó vender una confesión para llenar un recinto. Nunca hizo de sus amores una estrategia de promoción. Y quizá por eso, el misterio creció todavía más, porque cuanto menos se explicaba, más querían saber todos. Detrás del nombre Ana Gabriel está María Guadalupe Araujo Young, nacida el 10 de diciembre de 1955 en Guamúchil, Sinaloa, México. Su historia no comenzó en una alfombra roja, sino en una tierra marcada por la música popular, la familia, y una forma directa de sentir las canciones. Desde niña, mostró una relación natural con el canto, como si entendiera antes que nadie que su voz no sería un adorno sino su destino. Su carrera profesional comenzó en 1974 en Tijuana. Tijuana no era un escenario fácil para una joven que quería abrirse paso. Era una ciudad fronteriza, exigente, nocturna y competitiva. Allí, antes de ser llamada la diva de América, Ana Gabriel tuvo que aprender a cantar frente a públicos que no regalaban aplausos. Tuvo que sostener cada frase con carácter. Tuvo que demostrar que esa voz grave y distinta no era una rareza, sino una fuerza. En aquellos años, la industria musical no era generosa con una mujer que no encajaba en el molde tradicional de la estrella femenina. Ana Gabriel no tenía la voz dulce que muchos esperaban. No parecía una figura fabricada para obedecer una imagen. Su voz era ronca, poderosa, casi áspera. Y justamente ahí estaba su marca. Cuando entraba en una canción, no parecía adornarla. Parecía arrancarle una verdad. El primer gran punto de quiebre llegó en 1987, cuando representó a México en el Festival OTI con Hay Amor. En Lisboa, Portugal, quedó en tercer lugar, pero la posición numérica no cuenta toda la historia. Aquella interpretación la proyectó ante un público internacional y convirtió la canción en una pieza decisiva de su carrera. Hay Amor no fue solo una presentación de festival. Fue una declaración de estilo. Ana Gabriel mostró que podía unir dramatismo, potencia vocal y una presencia escénica que no dependía de exageraciones. Después vinieron años clave. En 1988 apareció Pecado Original. En 1989 llegó Tierra de Nadie. En 1990, ¿Quién como tú? Terminó de instalarla en el centro de la música romántica latina. Cada etapa confirmaba algo que el público ya intuía. Ana Gabriel no cantaba para sonar bonita. Cantaba para dejar una marca. Cantaba como si cada verso tuviera una deuda pendiente con alguien. Cantaba como si en cada frase hubiera una conversación que nunca pudo tenerse cara a cara. Por eso el misterio de su vida privada se volvió inseparable de su música. No porque una canción sea una prueba, ni porque una letra pueda tomarse como documento personal. Eso sería injusto. Pero en el caso de Ana Gabriel, las canciones eran tan intensas, tan cargadas de deseo, dolor y contención, que muchos oyentes comenzaron a preguntarse qué parte era interpretación y qué parte venía de una historia real escondida en silencio. Simplemente Amigos fue la pieza que más alimentó esa pregunta. La canción habla de dos personas que ante los demás parecen solo amigos, mientras viven una emoción que no pueden revelar. Esa idea encendió la imaginación del público. En América Latina, donde durante décadas muchas historias íntimas tuvieron que esconderse por miedo al juicio social, la letra tocó una fibra sensible. Para algunos, era solo una gran canción romántica. Para otros, era una confesión disfrazada de música. Ahí nació una lectura que siguió creciendo con los años. Se dijo que Ana Gabriel había ocultado durante 32 años una relación importante. Se mencionaron nombres, se repitieron versiones,
Se fabricaron videos, se escribieron comentarios y se multiplicaron historias en redes sociales. Pero hay una diferencia enorme entre una versión repetida y un hecho confirmado. Y en la vida de Ana Gabriel, esa diferencia importa mucho. Su silencio no autoriza a nadie a inventar una verdad en su nombre. Lo que sí puede afirmarse es que Ana Gabriel protegió su intimidad con una firmeza poco común. Mientras otros artistas abrían sus casas, exponían sus amores y alimentaban escándalos, ella eligió otro camino. Su centro fue la música. Su biografía pública estuvo hecha de discos, giras, premios, escenarios y canciones no de romances convertidos en titulares. Esa decisión, en una época obsesionada con la vida privada de los famosos, la volvió todavía más enigmática. Hay que entender el contexto. Ana Gabriel creció artísticamente en los años 70 y 80. En ese tiempo la industria latina era mucho más rígida con la imagen de una cantante mujer. Una artista debía cuidar cada palabra, cada gesto, cada fotografía y cada rumor. Cualquier detalle personal podía convertirse en escándalo. Cualquier diferencia podía ser usada contra ella. Si esa artista además tenía una personalidad fuerte, una voz distinta y una independencia visible, el escrutinio era todavía más duro. Sus números muestran la magnitud del recorrido. Más de 40 millones de discos vendidos en el mundo. Decenas de álbumes publicados entre discos de estudio, grabaciones en vivo y recopilaciones. Reconocimientos en premios Lo Nuestro. Premios Billboard de la música latina. Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, recibida en 2021. Ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos en 2017. Y una carrera que en 2024 celebró 50 años de trayectoria con la gira Un Deseo Más. Ese contraste es impresionante. Medio siglo de escenarios y al mismo tiempo una vida íntima custodiada con rigor. En 2024, cuando celebró 50 años en la música, Ana Gabriel ya no era solo una cantante veterana. Era una institución viva de la música latina. Había pasado por cambios de formato, por la caída del disco físico, por la llegada de Internet, por redes sociales, por nuevas generaciones. Aún así, conservó su esencia. La frase 32 años funciona porque produce una imagen poderosa. 32 años son más de 3 décadas. Son miles de noches de escenario. Son entrevistas evitadas. Preguntas respondidas con elegancia. Rumores que suben y bajan titulares, que nacen sin confirmación. Y un público que insiste en llenar los silencios con su propia imaginación. Pero una cifra repetida no convierte una historia en verdad si la protagonista no la confirma. Lo que sí existe de manera visible es una constante emocional en su obra. Ana Gabriel canta como alguien que conoce la espera. Canta como alguien que entiende la pérdida antes de nombrarla. Canta como alguien que sabe que algunas relaciones no terminan con un portazo, sino con una frase que nunca se dijo. Esa capacidad no exige una explicación biográfica. Los grandes intérpretes pueden convertir una emoción ajena en verdad propia. Pero en su caso la intensidad fue tan creíble que el público quiso buscar el origen. En América Latina, las canciones de Ana Gabriel acompañaron bodas, separaciones, despedidas, viajes, noches de cantina y recuerdos familiares. Sus temas no quedaron encerrados en una época. Pasaron de padres a hijos, de radios antiguas, a plataformas digitales, de discos compactos, a listas de reproducción. Esa permanencia explica por qué cualquier rumor sobre su vida privada adquiere tanta fuerza. Cuando una artista entra en la memoria sentimental de millones, la gente siente que la conoce, aunque en realidad solo conozca su voz. En 1990, ¿Con quién? Como tú, Ana Gabriel consolidó una etapa decisiva. La canción se transformó en un clásico porque no depende de una moda. Habla de comparación, de pérdida de alguien imposible de reemplazar. Esa emoción es universal. Cualquiera que haya perdido un amor puede entrar en ella. Por eso funciona. No porque revele necesariamente un nombre oculto, sino porque permite que cada oyente coloque su propio nombre en el espacio vacío. Lo mismo ocurre con Hay Amor. Su fuerza está en la súplica, en la intensidad, en ese modo de cantar como si el amor fuera al mismo tiempo salvación y condena. Cuando una artista interpreta así, el público cree escuchar verdad absoluta.
Y quizá escucha verdad, pero una verdad emocional, no necesariamente un expediente personal. Ana Gabriel entendió ese territorio mejor que muchos. Supo abrir el corazón en la canción sin entregar las llaves de su vida privada. Si Ana Gabriel logró vender más de 40 millones de discos, no fue por el rumor. Fue por el impacto de su voz. Si sigue llenando recintos después de décadas, no es porque alguien prometa descifrar su intimidad. Es porque sus canciones todavía duelen. Es porque una generación la escuchó en vinilo, otra en casete, otra en disco compacto y otra en plataformas digitales. Es porque su manera de cantar sigue atravesando fronteras sin pedir permiso. En 2021, cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el reconocimiento no celebraba un secreto. Celebraba una trayectoria. Celebraba a una mujer mexicana que llevó su música desde Sinaloa hasta escenarios internacionales. Celebraba décadas de trabajo, composición, interpretación y resistencia. Ese momento resume mejor que cualquier rumor lo que Ana Gabriel representa. Una artista que no necesitó explicar cada sombra para que su luz fuera indiscutible. En 2017, su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores Latinos también marcó otro punto esencial. Ana Gabriel no fue solo una voz. Fue autora, creadora, arquitecta de parte de su propio universo emocional. Eso importa porque cambia la forma de ver sus canciones. No estamos ante una intérprete que solo recibió letras ajenas. Estamos ante una compositora capaz de construir escenas sentimentales tan creíbles que el público quiso leerlas como pistas. Y quizá esa es la verdadera explicación del fenómeno. Ana Gabriel escribió y cantó tan bien El Secreto que la gente creyó que todo secreto debía tener un nombre. Cantó tan bien El Amor Escondido que muchos buscaron una historia escondida. Cantó tan bien el dolor que algunos imaginaron una herida exacta. Pero el arte no siempre funciona como una confesión directa. A veces funciona como un espejo. Lo que el público ve en una canción también habla del público. La frase "hasta que no pudo más" suena dramática, pero en el caso de Ana Gabriel debe leerse con cuidado. No hay que convertirla en una escena falsa de derrumbe. Lo que sí puede decirse es que el paso del tiempo hizo más difícil mantener intacto el misterio. Las redes sociales cambiaron las reglas. Los archivos antiguos reaparecieron. Las entrevistas se recortaron. Las canciones se reinterpretaron. Y cada gesto fue leído como señal. En la era digital, incluso el silencio se vuelve contenido. Aún así, Ana Gabriel siguió siendo dueña de su narrativa. No permitió que otros definieran por completo quién era. A veces contestó con firmeza. A veces evitó entrar en detalles. A veces dejó que la música ocupara el lugar de la explicación. Esa postura puede incomodar a quienes quieren una respuesta definitiva, pero también merece respeto. Porque una vida artística pública no cancela el derecho a una vida privada. El secreto entonces quizá no sea una relación concreta. Quizá el secreto más grande sea haber sobrevivido a una industria que exige exposición sin entregar el alma entera. Quizá sea haber cantado durante 50 años sobre amores intensos, sin dejar que el mercado convirtiera su intimidad en mercancía. Quizá sea haber entendido que no todo lo verdadero necesita ser anunciado con una frase espectacular. La pregunta final no es si Ana Gabriel ocultó algo durante 32 años. La pregunta final es, ¿por qué nos resulta tan difícil aceptar que una artista tenga zonas que no nos pertenecen? Tal vez porque sus canciones nos acompañaron en momentos tan íntimos, que sentimos que ella también debía abrirnos su intimidad. Pero esa deuda no existe. Lo que Ana Gabriel le debía al público era verdad artística. Y esa verdad la entregó una y otra vez. Desde Guamúchil hasta Hollywood, desde Tijuana, en 1974, hasta la gira de 2024, por sus 50 años, Ana Gabriel construyó una carrera que no puede reducirse a un rumor. Su vida contiene preguntas, sí. Su silencio alimentó interpretaciones también. Pero su legado está en otra parte. Está en esa voz que no pidió permiso para ser distinta. Está en canciones que siguen sonando como cartas no enviadas. Está en la manera en que convirtió la contención en fuego. Quizá por eso Ana Gabriel sigue fascinando. Porque nunca fue completamente descifrable. Porque cada vez que alguien cree encontrar la clave, aparece otra capa de silencio.
porque su historia recuerda que hay artistas que se vuelven eternos, no por decirlo todo, sino por saber qué callar. Y en su caso lo que calló no apagó su voz. La hizo más intensa, más misteriosa y más difícil de olvidar. Al final el secreto que muchos persiguieron durante décadas, quizá no estaba escondido en una habitación, ni en un nombre repetido por internet. Estaba frente a todos, en cada escenario, en cada frase cantada con el pecho abierto y la mirada firme. Ana Gabriel no necesitó confesarlo todo para que el público sintiera que había una verdad ardiendo detrás de su voz. Y esa verdad, aunque nunca sea explicada por completo, sigue siendo suficiente para estremecer a millones.